Muy buenos días y que el Señor te bendiga. Hoy quiero compartir contigo el mensaje que Dios me ha dado por medio de su palabra para el domingo 10 de mayo del año 2020. Pero antes de comenzar, también quiero desear un feliz día a todas las madres. Gracias a Dios por haberlas puesto en nuestras vidas y que Dios las bendiga de una manera muy especial en este día. Ahora quiero invitarte a que cerremos los ojos y que le pidamos a Dios su dirección en nuestra meditación. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, no estamos perdidos en este mundo. Tenemos tu dirección. Así que te pido, Padre, que hoy tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos guíe a entender y a vivir la verdad que tú nos revelas. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienes una mascota? ¿O alguna vez has tenido una mascota? Las mascotas traen mucha alegría a nuestras vidas. Muchas veces tenemos gratos recuerdos de nuestra niñez. Cuando yo era niño tenía una mascota o un perrito salchicha. Y recuerdo muchas veces momentos agradables que pasé con él. Y seguramente puedes recordar también las cosas que hace tu mascota. Una de las cosas que más deseamos en una mascota es que esté bien domado, bien domesticado. Queremos que se porte bien. Mi madre hace poco consiguió una mascota, un perrito, y es su compañía. Pero ese perrito tiene un pequeño problema. A veces hace sus necesidades dentro de la casa. Es el único detalle, es la única queja que ella tiene con su perro. Aparte de eso, es muy buena mascota. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros deseamos en una mascota es que haga nuestra voluntad. Queremos que haga lo que nosotros queremos, que cuando lo queremos acariciar venga y deje que se acaricie, que cuando queremos que esté callado, esté ahí sentadito nada más, que cuando llegue una persona inesperada a la casa, si es un perro, que ladre y que dé el aviso. Pero lo que no queremos es que haga lo que nosotros no le hemos pedido o no hemos deseado que haga. Una buena mascota es un animal bien entrenado. Ahora sabes que hay mucha gente que quiere tener a Dios de mascota. A lo que me refiero es que quieren tener a un Dios que hace exactamente lo que ellos desean. Que cuando quieren que se quede ahí calladito, no les diga nada. Que nunca se le ocurra a su Dios decirles qué hacer o señalar algo en su vida que no está bien y que deben cambiar. No, pero cuando lo necesitan, cuando hay un problema, cuando hay un peligro, quieren que su Dios esté ahí a la orden. Quieren tener un Dios domesticado, un Dios domado, un Dios de mascota. Ahora, puede ser el deseo de mucha gente, pero no existe ese Dios en la realidad. El Dios de mascota es solamente un producto de nuestra mente. En otras palabras, un ídolo. El Dios que existe en la realidad es un Dios indomable. Es un Dios que jamás vamos a poder controlar, pero sí podemos confiar en Él. El Dios de verdad, el Dios indomable, no es un Dios que podamos controlar, pero sí es un Dios en quien podemos confiar. Y esto es lo que descubre el profeta Habacuc al final de su encuentro con Dios. En estas semanas pasadas hemos visto el encuentro que tuvo Habacuc con Dios cuando le empezó a preguntar sobre lo que estaba sucediendo.
Primeramente, le pregunta a Dios, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en tu pueblo? Y Dios le responde a Habacuc, voy a traer a los babilonios para castigar a mi pueblo que está en pecado. Y entonces Habacuc hace una nueva pregunta, pero Dios, ¿cómo es posible que uses a los babilonios, que son tan malvados, para castigar a tu pueblo que sí tiene pecado, pero no está tan mal? Y Dios le responde, no te preocupes, Habacuc, yo también tengo un destino marcado para los babilonios, y ellos van a recibir su merecido. Ahora, en esta última parte del libro de Habacuc, al final de su conversación con Dios, el profeta Habacuc alaba a Dios. ¿Qué otra reacción apropiada podría haber? Después de que Dios le abre el telón y le permite ver lo que Él está haciendo en el mundo, ¿qué otra respuesta podría tener un ser humano más que simplemente caer de rodillas y alabar a su Dios? Y si tú, hermano, hermana, no te encuentras alabando a Dios a menudo, quizás sea porque no estás conversando con Él. Cuando tú conoces a Dios, cuando estás aprendiendo más de Él en su palabra, cuando estás pasando tiempo en oración y recibes su perdón y ves respuestas a tus oraciones, eso te mueve a la alabanza. Esa fue la experiencia de Habacuc. Y ojalá sea la experiencia de nosotros también. Ahora, vamos a leer el capítulo 3 de Habacuc, y yo te invito a que abras tu Biblia y leas conmigo, si tienes la Biblia a la mano. Vamos a empezar en Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2. Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Esa es una nota musical. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Vamos a detenernos ahí y meditar sobre este versículo para empezar. Aquí Dios nos dice que clamemos a Él para que Él obre. Dios nos está llamando, así como lo hizo aquí Habacuc, a clamar a Él para que Él obre. Habacuc se pone a recordar todas las grandes obras de Dios. Cómo Él liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, haciendo grandes milagros, convirtiendo el río Nilo en sangre, haciendo plagas de moscas, de granizo, de oscuridad y finalmente la muerte del primogénito, hasta del rey. Y con esto compró con su poder la liberación de su pueblo de la esclavitud. Luego los sacó y se quedaron ahí frente al mar, atrapados entre el ejército que venía siguiéndolos. Y Dios abrió el mar para que cruzaran por tierra seca. Luego, cuando anduvieron en el desierto donde no había comida, Él los alimentó milagrosamente con el maná. Y cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, Él hizo caer milagrosamente las murallas de la primera ciudad a la que llegaron, la ciudad de Jericó, y les dio ahí la victoria. ¡Qué cadena de maravillas! Y Habacuc, al pensar en estas cosas, se queda maravillado, se queda pasmado. Y entonces él entiende que no puede domar a Dios. Él no puede decirle a Dios qué hacer, pero le pide que vuelva a obrar así.
Le dice, Señor, yo sé que en este momento tú estás airado contra tu pueblo que está viviendo en pecado, pero Señor, por favor, vuelve a hacer esos grandes milagros que tú antes hiciste. Señor, por favor, vuelve a obrar maravillosamente en tu pueblo. Y nosotros debemos clamar al Señor y pedirle lo mismo. ¿Recuerdas las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado? En la iglesia, Él ha traído avivamientos, ha hecho milagros, ha traído salvación a muchas personas. ¿Estamos clamando y pidiéndole a Dios que vuelva a hacer lo mismo? ¿O más bien nos estamos conformando con un nivel de comodidad y de mediocridad? Y nos contentamos con simplemente recordar, ay sí, qué lindos fueron esos días cuando la gente estaba llegando. Qué bonitos fueron esos días cuando veíamos transformación, cuando llorábamos delante de Dios, cuando sentíamos su presencia. Qué bonito, pero así estamos bien. No nos conformemos. Oremos, clamemos a Dios, pidiéndole que Él haga esas cosas que Él ha hecho antes y aún más grandes en nuestros días. ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Recuerdas la desesperación? ¿Recuerdas la falta de sentido, los problemas en los que te metías y no tenías con quién contar? Y ahora, ¿cómo tu vida ha cambiado? ¿Pero te conformas? Dices, bueno, sí, está bien, Dios hizo cosas muy grandes en el pasado, pero yo así estoy bien. O clamas y le pides que haga cosas aún más grandes en tu vida. Y le dices, Señor, yo sé que todavía tengo mucho camino por recorrer. Todavía hay muchas cosas grandes que tú quieres hacer en mi corazón. Hazlas, por favor. Hazlas en mi familia. Hazlas en mi vida. Hazlas en mi entendimiento. Haz esos grandes milagros que tú ya has hecho antes. Hazlas hoy, en mi día, por favor. Habacuc nos invita a unirnos al clamor de millones de voces a lo largo de la historia que han dicho, Señor, haz esos milagros en nuestro día, y que han visto la obra de Dios, que han visto la respuesta de Dios. Hermanos, oremos, clamemos a Dios para que Él obre hoy en nuestros días. Ahora, la respuesta que Dios le dio a Habacuc es un poco diferente quizás de lo que habríamos esperado, porque la respuesta de Dios vino en forma de una visión. Y Habacuc nos relata esta visión para que nosotros podamos ver con él qué clase de Dios es el que adoramos. Es un Dios indomable. Y en esta visión que él nos cuenta, que vamos a leer en un momento en los versículos 3 al 15, Habacuc describe a Dios viniendo desde más o menos el sureste. Ahora, esas grandes maravillas de Dios que nosotros mencionamos hace unos minutos, las maravillas del Éxodo, de la liberación de Egipto, y todo eso había sucedido en torno al monte Sinaí, que quedaba al sureste de donde estaba Habacuc en ese momento. Entonces, alguien podría pensar, bueno, eso es donde Dios obra. Ese es el lugar de la obra de Dios. Porque en el mundo antiguo mucha gente creía que los dioses eran locales, que había un dios de tal lugar y otro dios de otro lugar y así. Pero Dios nos muestra en esta visión que Él es el Dios de todo lugar. Y entonces Habacuc lo ve llegando desde esa dirección del sureste, y lo ve venir en su poder y en su furia, pero no contra la naturaleza, sino contra las naciones que oprimen a su pueblo. Ahora, vamos a leer estos versículos y quiero que te imagines, que mires con los ojos de tu mente
lo que Habacuc nos está describiendo aquí y lo que Dios nos revela sobre sí mismo por medio de esta visión. Habacuc 3, del 13 al 15. Dice: de Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede. Un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. Estas tribus vivían como ambulantes y observan el paso de Dios, y lo único que pueden hacer es temblar de miedo por lo grandioso que es este Dios. Verso 8. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. La tierra se desmorona, las montañas se derriten frente a la llegada de Dios. Pero dice Habacuc, ¿será que Dios estaba enojado con su creación? ¿Será que Dios estaba enojado con la naturaleza? Vamos a ver. Tus ríos surcan la tierra. Las montañas te ven y se retuercen. Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado, marchas sobre la tierra. Lleno de ira, trillas a las naciones. La ira de Dios no es contra la naturaleza. Aunque la naturaleza tiembla y se desmorona en su presencia, la ira de Dios es contra las naciones rebeldes. Contra las naciones que se han levantado contra Él y han hecho su propia realidad. Verso 13, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Permite por un momento que esa imagen de Dios, esa visión, esa representación visible del Dios invisible, impacte tu corazón. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Él nos está mostrando su poder. Y todas las fuerzas de la naturaleza, las tormentas, los relámpagos, los truenos, el granizo, todas estas cosas que destruyen y que atemorizan a la gente, los terremotos, los maremotos, todas estas cosas son simplemente un pequeño reflejo del poder de Dios. Y cuando Dios se levanta, no hay quien lo pueda resistir.
Pero lo que descubrimos al final es que Dios obra con todo su poder, con toda su majestad, para liberar a su pueblo. Entonces, mientras clamamos con Habacuc para que Dios obre, ahora como lo ha hecho antes, sepamos también que Dios obra para liberar a su pueblo. Fíjate que Dios no es solo el Dios de las flores y de las mariposas. Él también es el Dios de la tormenta y la destrucción. Los montes se derriten a su mirada, pero su ira no es contra la creación. Es contra los enemigos de su pueblo. Y la presencia de Dios causa espanto. Si tú te imaginas a Dios como una especie de abuelito celestial, a un viejito que, ay caramba, pobrecito, ya no puede hacer nada, y simplemente nos ve diciendo, ay pobrecitos, espero que se estén divirtiendo, tienes un concepto muy equivocado de Dios. Porque Dios es temible en su poder y en su furia. Su presencia causa espanto. Pero ¿quiénes lo deben temer? Los que no son parte de su pueblo. Los que no se han arrepentido. Los que no han aceptado su oferta de perdón. Los que no se han acercado a Él. Y si tú estás viviendo en oposición a Dios, entonces debes temer. Seguramente has escuchado que Dios te ama, y déjame decirte que eso es muy cierto. Dios te ama. Pero si tú persistes en rebelarte contra Él, si tú persistes en vivir como tú quieres en lugar de arrepentirte y poner tu confianza en Jesucristo y reconocerlo como tu Señor y tu Salvador, entonces tú te estás convirtiendo, tú te estás haciendo enemigo de Dios. Y aunque Él te ama, vas a caer bajo su ira. Es precisamente porque Dios te ama que Él te ha abierto el camino para que regreses a Él. Y puedes conocer a ese Dios de amor cuando vienes a Él con un corazón humillado y arrepentido. Pero si tú persistes en vivir en rebeldía, si tú persistes en hacer tu propia voluntad, entonces vas a encontrarte con el Dios que ha descrito aquí Habacuc. Y no va a ser un encuentro placentero. Dios está obrando para liberar a su pueblo y ese Dios es indomable. Pero si tú estás viviendo en sumisión a Dios, si tú caminas por fe, ¿recuerdas lo que dijo Habacuc en el capítulo 2, versículo 4? El justo vivirá por la fe. Si tú estás viviendo por esa fe que te hace justo ante Dios y que te lleva a la obediencia, entonces puedes saber que toda esa ira de Dios, todas esas cosas tan terribles que acabamos de ver, van a venir en tu defensa. Van a venir para castigar a los que se oponen a ti, si eres parte del pueblo de Dios. Así que hermano, hermana, clamemos a Dios, pidiéndole, rogándole que haga en nuestros días las maravillas que ha hecho en el pasado. Y sepamos que Él siempre obra para liberar a su pueblo. Ahora vamos a leer los versículos 16 al 19. Y vamos a ver que podemos fortalecernos en nuestra fe en Él. Habacuc 3:16. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. La primera reacción ante la majestad de Dios es el temor. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad
vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y termina este salmo, este canto, diciendo al director musical sobre instrumentos de cuerda. Después de describir esta gran visión que Habacuc tuvo de Dios viniendo en juicio para castigar a los enemigos de su pueblo, Él nos llama, nos invita a fortalecernos en nuestra fe en Dios. Puede ser que las cosas vayan mal. Algunas personas por ahí te dirán que la fe es el secreto para tener todo lo que tú quieres. Si tú tienes fe, vas a tener bastante dinero, vas a tener buena salud, todo te va a ir bien. Déjame decirte que eso es mentira. Y esa mentira ha costado a muchos la fe. Porque se han acercado a Dios pensando, si yo voy a la iglesia, si yo me acerco a Dios, todo me va a ir bien. Y luego cuando se acercan a Dios y van a la iglesia, tienen problemas. Y dicen, no sé qué pasó. No sé si el problema está en mí o si el problema está en Dios, pero mejor me alejo. Y es que han creído una mentira. Pero mira lo que dice Habacuc. Yo espero en el Señor. Y lo que él describe es una crisis económica descrita de la perspectiva de una persona de su día. Los higos daban el fruto más dulce que se podía comer, que podían consumir ellos. Sería como decir, aunque no haya plátanos en el mercado o mangos en la tienda, empezamos a sufrir un poquito. No es una gran tragedia todavía. Ni haya frutos en las vides. Bueno, de las uvas se exprimía el jugo que bebían. Ya se está haciendo un poquito más fuerte el asunto. Aunque falle la cosecha del olivo, de los olivos se exprimían el aceite que usaban para cocinar y para comer. Ahora la comida va a ser bastante desabrida y no muy nutritiva. Y los campos no produzcan alimentos. Ahora se está haciendo aún peor. Quizás ya no haya comida. Aunque en el aprisco no haya ovejas. De las ovejas se sacaba la lana para hacer la ropa que vestían. Ni ganado alguno en los establos. Del ganado venía la leche para el queso, para otras cosas que se consumían. O sea, un desastre económico. ¿Y qué dice Habacuc? Aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. Y la fe la ejercemos precisamente en los momentos cuando las cosas no van bien. Si acabas de perder el trabajo, ese es el momento para decir, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Si acabas de perder a un ser querido, ese es el momento de decir, aún así, yo me regocijaré en el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios sigue obrando para mi bien, porque yo sé que Dios es mi libertador. Y si Dios, por medio de Jesús en la cruz, te ha liberado del pecado, de la muerte, del poder de Satanás, ¿qué más necesitamos? Podemos alegrarnos, podemos regocijarnos, podemos fortalecernos en nuestra fe en Dios. Y entonces, aunque ese Dios no está bajo nuestro mando, no es nuestra mascota, es indomable,
pero podemos confiar en Él. Y con la fe en Él, entonces nosotros podemos ser como aquellas gacelas que Él describe. La gacela es un animal parecido al venado. Y si alguna vez has visto un venado correr y de repente llegar a una cerca y brincar como si tuviera alas y cruzar la cerca, así, dice Habacuc, podemos nosotros confiadamente caminar porque conocemos a nuestro libertador y podemos brincar y podemos tener los pies seguros donde quiera que andemos. Podemos brincar por encima de los problemas, atravesándolos. No es que no lleguen a nuestra vida, pero es que con Dios los podemos atravesar. Entonces déjame preguntarte hoy, ¿estás tratando de domar a Dios? ¿Estás tratando de decirle, Señor, yo quiero que sea así y así y así? Si es así, yo te sirvo, y si no, no te sirvo. Déjame decirte que vas a terminar decepcionado. ¿Estás tratando de convertir a Dios en tu mascota? Señor, pórtate bien, quédate ahí en la esquina. Yo te digo cuando te necesito. Vas a terminar en la desilusión. Pero si tú te sometes a Dios con temor reverente, Él te levantará. Si confías en Él, puedes caminar fuerte y seguro. Así que, hermanos, hermanas, confiemos en que Dios está obrando para rescatar a su pueblo. Clamemos a Él pidiéndole que haga esas maravillas que ha hecho en el pasado y fortalezcámonos con la fe en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estas palabras que tú nos has dicho por medio de tu profeta Habacuc. Y yo te pido, Padre, que nos abras el entendimiento y nos abras la mente, Señor, para poder comprender más. Te pido, Señor, que nos ayudes a reflexionar sobre estas palabras, porque aquí tú nos revelas más de quién eres tú. Señor, danos tu entendimiento y tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga hoy de una manera muy especial a todas las madres.